Hola a todos y todas, como siempre es un gran placer estar con todos ustedes y agradezco infinitamente que cada vez se adhieran más a esta propuesta de reflexionar un poco alrededor de diversos temas que pueden ser de importancia en esta época. Mi nombre es Iris Luna, soy médico psiquiatra. Los interesados en ver mis materiales, artículos, videos, pues les puedo decir que todos los en vivos quedan grabados para que ustedes los puedan ver, puedan acceder a ellos en el momento en que quieran. Es un material pues para todos ustedes, para reflexión, para revisión y quizá para compartir cuando encontramos que hay personas que pueden, pues, obtener alguna cosa de este tipo de material. De todas maneras, pues, antes de empezar, quiero, como siempre, desearles, pues, un tiempo lo mejor posible. Espero que hayan pasado San Valentín muy bien. Y esta semana, hoy, 17 de febrero, pues traigo un tema que para mí es importante porque estoy viendo el impacto de este fenómeno en mucha gente, infortunadamente, y quisiera que nos detuviéramos un poquito a pensar alrededor del tema del estigma. Cuando se habla de estigma, a veces se piensa en marcas, ¿no? En marcas muy visibles. Se piensa en discriminación, se piensa en segregación, se piensa en soledad, en pérdida de oportunidades, porque el estigma, desgraciadamente, se asocia a una cantidad de fenómenos que pueden disminuir las posibilidades de que la persona se desarrolle como merece, de la mejor manera. Y les cuento algo, en el área en que yo trabajo, en la psiquiatría, el estigma es una cosa muy frecuente. Los pacientes muchas veces me comentan, vea doctora, yo hago mi trabajo muy bien, yo trato de desempeñar mis labores, trato de estar con las demás personas, pero siempre noto un rechazo y unas actitudes negativas por parte de la gente y a veces como que no tengo credibilidad, como que la gente no cree en lo que yo le digo. Y en ocasiones, y esto es algo que ocurrió hace poco con un paciente, me comenta que su terapeuta le había sugerido que por favor se tomara el medicamento para la depresión, pero que no fuera a comentar por ningún motivo que el paciente tenía una depresión mayor. Es decir, desde el mismo diagnóstico, desde el momento en que se te dice tienes una depresión o tienes un cuadro de ansiedad o tienes un trastorno obsesivo, pues inmediatamente como que hay un radar que se va hacia la persona y este título, esta etiqueta que se le da al paciente de una persona con trastorno depresivo mayor, pues ya no es una persona, ¿no? No es vista como una persona, ya es un trastorno depresivo. Esa persona deprimida, esa persona obsesiva, esta persona ansiosa, esa persona neurótica. E inmediatamente, cuando aparecen estos apellidos, por decirlo de alguna manera, pues esto viene acompañado de una cantidad de actitudes por parte de las demás personas. Esto hay que vencerlo. ¿Por qué? Porque un trastorno mental y del comportamiento es algo que se puede manejar, que tiene un tratamiento, que las personas que reciben tratamiento adecuado pueden funcionar perfectamente dentro de la sociedad, pueden desempeñarse en muchas áreas, pueden desarrollar una cantidad de habilidades, pueden ser unas personas absolutamente incluidas dentro de nuestra sociedad y ser personas muy
pero muy interesantes y muy importantes. Aquí el hecho de segregar, de etiquetar, de quitarle al individuo esa cualidad de persona. Es decir, recuerdo mucho algo que dice con frecuencia Julio Basulto, ¿no? Y es, una persona no es un obeso, no es un deprimido, no es un gordo, no es un diabético, no. Esta persona presenta una enfermedad y al presentar esta enfermedad, esta persona no es culpable de tener la enfermedad. No hay, no tiene que haber una carga moral frente a lo que está pasando. Pero desgraciadamente, cuando se habla, por ejemplo, de que alguien presenta un episodio depresivo, inmediatamente las demás personas van a pensar, no va a funcionar bien, esta persona es muy llamadora de atención, es que con esta persona no se puede trabajar bien y a la hora de conseguir un trabajo, esto se convierte muchas veces en un impedimento. Por otra parte, hay actitudes dentro de la misma familia que hacen que esta persona llegue a sentirse diferente, llegue a sentirse rechazada, llegue a sentirse como si no fuera parte de la familia. Y eso es algo muy grave, es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque el estigma no ayuda para nada. El estigma incluso puede hacer que la persona, de alguna manera, no pueda desarrollar todo su potencial y no pueda hacer un tratamiento adecuado. Es muy importante aquí pensar en ponernos verdaderamente en los zapatos de las otras personas, el hecho de ser empáticos. Y ahora con el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta de que por tanto estrés, por tanta inestabilidad del medio, por tanta, incertidumbre, pues todos en un momento dado hemos llegado a presentar momentos difíciles de tristeza, de ansiedad, unas sensaciones de pérdida, porque muchos de nosotros hemos perdido familiares, hemos perdido trabajos, hemos perdido oportunidades y nos hemos visto al límite. Y en ese momento en que hemos estado al límite, pues muchas veces hemos perdido el control y nos hemos sentido furibundos. Por algo hemos hablado en otros cafés de la ira, por algo hemos hablado del agotamiento emocional, porque precisamente todos los seres humanos tenemos esta, esta posibilidad de en algún momento llegar a presentar un trastorno mental. Todos podemos en un momento dado llegar a presentar un duelo, sí, un duelo con todas sus etapas, experimentar todas sus etapas. Entonces esa vulnerabilidad que tiene el ser humano, esa fragilidad, esa delicadeza del ser humano, hace que de alguna manera pues pensemos que si bien es cierto, en muchas familias y en muchos grupos hay una mayor presencia de algunos trastornos mentales, por decir algo, sabemos, no podemos negar la herencia en algunos trastornos, también sabemos que hay situaciones límite, también sabemos que hay dificultades, elementos que tienen que ver con la soledad, elementos que tienen que ver con la presión excesiva en nuestro trabajo, que tienen que ver con el abandono, que tiene que ver con el abuso, con la violencia intrafamiliar, que puede llegar a desencadenar ciertos elementos, ciertas enfermedades mentales. Y entonces, ¿a dónde quiero yo llevarlos? Quiero llevarlos a pensar que todos en algún momento podríamos llegar a presentar un episodio depresivo, podríamos llegar a presentar una ansiedad grande, podríamos llegar a desarrollar algún problema dentro de nuestra salud mental.
Y al ver que realmente somos, a ver, todos tan vulnerables, también tendríamos que pensar en tener una actitud diferente frente a las personas que están atravesando por momentos emocionales difíciles. Muchas veces nos limitamos con aislar a la persona, decir, ay no, es que mi tía es insoportable, no se puede hablar con ella, es que es demasiado gritona, no, es que mi hermano se la pasa llorando todo el día y se la pasa encerrado en la pieza y con él no hay ninguna posibilidad, es que es un perezoso, es que es esto, es que es lo otro. Dentro de todo esto y además de este peso que trae el estigma para el otro, las consecuencias a largo plazo pueden ser complejas. ¿Por qué? Porque se sabe que una persona que es estigmatizada tiene menos oportunidades de desarrollarse bien en la parte laboral, en la parte académica, se le dan menos posibilidades para ascender dentro de una empresa. Muchos pacientes míos me dicen, ay no, yo tengo terror de que se enteren de que yo tengo un trastorno bipolar porque entonces van a empezar a decir que yo soy la loca del empleo. Y esto no es así. Definitivamente es una actitud que yo aconsejo que analicemos. Es decir, nosotros tenemos muchas posibilidades de ayudarnos, de ayudar al otro. Y si estamos hablando de ser solidarios, si estamos hablando de ser empáticos, si estamos hablando de acercarnos a la otra persona y de darle oportunidades, de generar la opción y abrir esa puerta, esa ventana para que esa persona pueda expresarse y pueda mostrarnos lo maravillosa que es, pues no le quitemos esa posibilidad. Aquí hay un tema dentro del estigma que me parece particularmente grave, ¿no? Que es el estigma de peso, el estigma de la obesidad. La revista Nature en el 2020 publicó un texto de consenso muy interesante para terminar con la discriminación de las personas obesas. Pues ese texto también puede servirnos para analizar un poco todas estas actitudes que tenemos con las personas que tienen alguna diferencia, con alguna discapacidad, con algún problema de tipo de problema mental. Es muy importante analizar que la posibilidad de conocer bien el otro fenómeno, conocer bien qué es lo que le está pasando al otro, nos va a poder ayudar a acercarnos a él de una manera diferente, de una manera mucho más positiva, mucho más proactiva. Fíjense, la discriminación y el estigma muchas veces va de la mano de la ignorancia, de no saber exactamente qué es lo que está pasando, del miedo. Muchas veces nos da temor lo que no conocemos. Entonces, una de las cosas importantísimas es conozcamos el fenómeno, conozcamos qué es lo que le está pasando a esa otra persona, leamos, enterémonos, tratemos de participar en los grupos de apoyo para poder saber de qué manera podemos involucrarnos con esta persona, cómo hay que tratarla y cuando digo cómo hay que tratarla, no es tratarla de manera como si fuera una persona diferente, no, estoy hablando de cómo incluirla en nuestra vida y que la persona se sienta verdaderamente acogida. Pero como les digo, muchas veces hay temor, muchas veces hay ignorancia, muchas veces hay prejuicios, ¿sí? Muchas veces hay muchos mitos, muchas mentiras con respecto a determinados temas. Por ejemplo, se piensa siempre, muchas personas se aterran cuando ocurre algún crimen, cuando ocurre alguna desgracia, y entonces siempre están buscando que la persona que cometió de pronto este crimen tenga una enfermedad mental y le achacan a esta enfermedad mental estos comportamientos. Y en muchas oportunidades estas personas
que cometen crímenes, que hacen desfalcos, que roban, etcétera, pues no tienen un trastorno mental identificado. Podríamos decir de que, por ejemplo, es frecuente que podamos escuchar la palabra trastorno sociopático, es una persona, es un psicópata, etcétera. Y eso tiene unas connotaciones, pues obviamente muy importantes, pero aquí estamos hablando de un trastorno de personalidad y que de este trastorno de personalidad podríamos hablar muchísimo, ¿no es cierto? Pero no podemos generalizar y decir que una persona que no siente empatía por el otro, que daña al otro porque quiere sencillamente obtener lo que quiere, que miente descaradamente porque lo único que le importa es satisfacer sus necesidades, que todas las personas que tienen algún tipo de trastorno mental van a tener un comportamiento sociopático, porque eso no es así, eso no es lo general, ¿sí? Y es importante diferenciar, saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y yo he escuchado muchísimo cosas que son bastante erróneas, ¿no? Gente que me dice, esta persona tiene una manía terrible por la limpieza, es que se la pasa limpiando, es una maniática. Y yo le digo, bueno, vamos a tratar de definir muy bien de qué estás hablando. Si es una persona que está todo el tiempo buscando limpiar, que le angustia que las cosas estén sucias, que quieren tener un orden exagerado de estas cosas, pues fíjate que no estamos hablando de una manía. Estamos hablando de algo que es diferente, estamos hablando de un trastorno obsesivo, pero la persona no es maniática. La persona presenta una enfermedad que se llama trastorno obsesivo. Entonces es muy importante como que sepamos de qué estamos hablando y tengamos claro que ese temor que tenemos frente a la enfermedad mental muchas veces es un temor infundado y es un temor debido quizá a la falta de pronto de conocimientos, porque casi siempre nos basamos en esas películas que vemos donde hay unas tramas truculentas y terribles y pensamos que siempre hay algo patológico detrás de un comportamiento inadecuado. Entonces, bueno, esto es una reflexión que en primer lugar quiero dejarles. Cuando yo les decía de lo de la revista Nature, ellos estaban hablando acerca del estigma de peso. Y hay una intención muy grande de que todos nosotros, los que somos profesionales de la salud, las autoridades sanitarias, los medios de comunicación y la sociedad en general, creen una nueva narrativa para las enfermedades. Una narrativa que no tenga que ver con esta discriminación, con esta segregación, con esta culpabilización al paciente. Las personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso y presentan obesidad, no solo tienen un mayor riesgo de tener complicaciones médicas más graves, sino que el estigma social y la discriminación en el trabajo, en los centros educativos, en los centros de atención médica y en la sociedad en general son absolutamente claros y eso se ve frecuentemente. Entonces, a ver, aquí pensaríamos que hay sesgos con respecto al peso corporal, por ejemplo. Entonces, a ver, además de pensar en las consecuencias tan grandes que tiene este estigma de peso, a ver, habría que, como les digo, cambiar la narrativa pública acerca de la obesidad a la luz de los nuevos conocimientos científicos y pensar que el sobrepeso y la obesidad obedecen a una cantidad de causas, que es algo multicausal, que es algo muy complejo, ¿sí? Que está generando pues tantos casos de esta enfermedad. Entonces, si nosotros empezamos a reconocer, por ejemplo, la obesidad como una enfermedad crónica y tenemos una mayor sensibilización hacia los
pues hacia estas personas que tienen esta enfermedad. Y si tenemos los quienes trabajamos en salud una mayor sensibilidad, una mayor empatía y hay un mayor aumento en la financiación de la investigación en estas áreas, pues obviamente esto creo que va a mejorar. Entonces, por eso es importante que se hable del estigma. Hay que hacer esfuerzos, por supuesto, pero dentro de esos esfuerzos tenemos que incluir a los medios de comunicación y esto es una invitación muy grande para que cambiemos estas narrativas de los trastornos mentales, para que cambiemos esta narrativa con respecto al sobrepeso y a la obesidad y asegurarnos de ser coherentes con lo que está mostrando la evidencia científica en la actualidad. Si bien hay muchos expertos que están estudiando este tema porque es un tema muy importante, no, hay una cosa que sí es absolutamente clara. Pese al estudio que hay, todavía hay muchas ideas erróneas. Todavía hay muchas ideas subyacentes que llevan a actitudes de parte nuestra, de parte de la sociedad, que va a marcar y va a señalar y va a estigmatizar a las personas. Entonces hay muchas recomendaciones para poner fin a este problema. Pero entonces aquí lo primero es el reconocimiento de la enfermedad, el reconocimiento de que se trata de una enfermedad crónica, ¿sí? Ya sea un trastorno mental o ya sea la obesidad. Es una enfermedad crónica. También la sensibilización de nosotros como trabajadores de salud para reconocer cuando hay estigma, cuando nosotros mismos tenemos ideas sobrevaloradas y hacemos comentarios que no son los más adecuados. Y esto también tiene que ver con la adopción de las políticas públicas, ¿no es cierto? Porque se ha visto claramente que las personas que están sometidas a estigma, pues obviamente van a tener muchísimo más sufrimiento mental, van a tener menos oportunidades para desarrollarse, como les decía yo, y van a ser personas que de alguna manera tienen riesgo, ¿sí? Riesgo importante de autolesionarse e incluso de suicidio. Recuerden los casos tan sonados, tan terribles del bullying escolar. ¿Cuántas personas han sido estigmatizadas dentro de los colegios por aumento de peso o porque tienen algún defecto físico o porque presentan alguna dificultad, por ejemplo, en su desarrollo, en el habla, en algo, donde generalmente son perseguidos, son sometidos a burlas, son sometidos a escarnio y después, cuando ocurre el caso, cuando la persona ya pierde la vida, todos nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, ay caramba, ¿por qué no hicimos nada? Entonces aquí este tema es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Debemos comprometernos a tratar a las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental o las personas que tienen sobrepeso o obesidad con dignidad, con respeto, con empatía. Esa es mi invitación. Y a ver, hay un compromiso de parte de toda la población. Tendría que haber un compromiso para evitar este estigma. A ver, eh, las personas que están sometidas al estigma están sometidas también a unas suposiciones típicamente no probadas, y esto es gravísimo, de que, por ejemplo, si hablamos de la obesidad, su peso corporal se deriva específicamente de una falta de autodisciplina y de responsabilidad personal. Fíjense qué cosa tan triste. Se dice, ah, no, esta persona aumentó de peso porque no es disciplinada, porque es perezosa, porque no es responsable, y se le empiezan a atribuir una cantidad de características y a dar una cantidad de adjetivos que lo que hacen es hundir más a la persona. La persona está pasando por momentos difíciles y está tratando de salir de algo
tratando de buscar soluciones y lo que encontramos o lo que encuentra esa persona, ¿qué es? Rechazo. ¿Y qué más se encuentra esta persona? Señalamiento. ¿Y qué más se encuentra esta persona? Juicio. Es que eres un perezoso. Es que no te esfuerzas lo suficiente. Es que tu gula no te puede. Tú eres una persona que solamente vive del placer. Por lo tanto, nunca te vas a esforzar y nunca vas a hacer nada en la vida. Ojo, fíjense, estamos hablando de que estamos con una persona que presenta un cuadro de obesidad y ya la estamos atacando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a buscar trabajo, no, tú no eres la persona, no tienes el perfil suficiente como para poder trabajar en nuestra empresa, porque necesitamos personas muy activas, necesitamos personas muy disciplinadas, personas que tengan un autocontrol y se ve que tú no lo tienes. Entonces, ojo, ojo porque esto no es, no es justo y no es la mejor medida, no es lo que podría ayudarnos, podría ayudar a la gente, porque no estamos hablando, si hablamos en el caso del sobrepeso y la obesidad, estamos hablando de una epidemia. Hay muchísima gente con sobrepeso y obesidad. ¿Y cómo? ¿Tenemos que discriminarla a la gente? ¿Tenemos que alejarla? ¿Tenemos que apartarla? Entonces, toda esta descripción de la que hace mucha gente sin tener un conocimiento adecuado no es coherente con las pruebas científicas actuales que están demostrando que la regulación, por ejemplo, del peso corporal no está totalmente bajo el control voluntario y que existen factores biológicos, genéticos, ambientales, que hay un ambiente obesogénico que contribuye de manera decisiva a que se presente esta enfermedad. Entonces no es culpa del paciente, ¿sí? Los prejuicios y los estigmas que están relacionados con el peso, pues pueden dar lugar a una discriminación muy grave y socavar los derechos humanos. Las personas tienen derecho a ser tratadas con igualdad, con equidad, a ser respetadas, a ser incluidas. Y esto es muy importante. Y además, también esto afecta en un momento dado la atención que se les da dentro de los servicios de salud. Entonces, el estigma y la discriminación eh, por la enfermedad mental o por el peso o por la diferencia, por ejemplo, si yo soy homosexual, si yo tengo alguna diferencia, si yo no soy exactamente igual a lo que las personas esperan, las personas que tengo cerca esperan de mí, no tengo por qué ser tratado de manera diferente, no tengo por qué ser excluido, no tengo por qué ser maltratado. Esta parte es muy importante para que la tengamos en cuenta, por favor, porque muchas veces decimos en chiste, ¿no? Ay, no, es que esta persona es rarita, es que esta persona es que es loca, esta persona es zafada de la cabeza, esta persona es una gorda, esta persona, no, esta persona, no, esta persona es del otro equipo, esta persona es una cantidad, y esa connotación, ese comentario hace un daño impresionante, porque además no es un comentario aislado, es algo que se repite una y otra vez, y esto genera obviamente en los individuos, pues, una alteración en muchos de sus elementos, ¿no? De sus autos, de su autoestima, de su autoimagen, de su autoeficacia, ¿sí? Y hace que empiecen a pensar muy mal acerca de lo que ellos son, de su esencia. Y esto realmente, ¿a qué lleva? Lleva a veces a cosas muy dolorosas, como la incursión en el consumo de sustancias psicoactivas, como la aparición de comportamientos que pueden ser riesgosos para la salud de la persona. Por ejemplo, la promiscuidad o, por ejemplo, empeoran un cuadro
donde tenemos una persona que empieza a mantener una alimentación de tipo emocional. Entonces ellos muchas veces comen mucho más y se ha visto en muchos estudios que las personas que son estigmatizadas tienen más dificultades para conseguir bajar de peso. Y las personas que son estigmatizadas tienen más dificultad, eh, sobre todo las personas que tienen un trastorno mental, para poderse incluir bien dentro de la sociedad y llevar bien sus tratamientos, porque siempre las están viendo como personas diferentes. Entonces, ¿qué hay que condenar? ¿Qué se debería condenar? En primer lugar, tenemos que ser muy conscientes del uso de nuestro lenguaje. Si vamos a hablar para herir, mejor quedémonos callados, ¿sí? El uso de imágenes, actitudes, políticas y discriminación, pues basada en el peso, por ejemplo, que pueden estigmatizar donde quiera que estas actitudes ocurran. Es decir, si vemos que se están burlando de una persona o la toman como un objeto de chiste por el hecho de tener una obesidad o por el hecho de tener una enfermedad mental o por alguna cosa que la haga diferente, entonces eso tenemos que rechazarlo, no publicarlo, no seguirlo rodando, no hacer que esto se vuelva algo viral. Parar ese tipo de cosas porque la gente merece respeto. Es muy común en las redes sociales ver cómo a las personas se les trata de una manera muy injusta y muy dolorosa. Eh, Cerdo, marrano, esto, lo otro, se hacen memes y todo lo demás. ¿Y qué impacto puede tener esto en la persona que recibe esos mensajes? Pongámonos un momentico en su lugar y pensemos qué tal que fuéramos nosotros. Porque fíjense que muchas veces es para personas muy jóvenes, para adolescentes, lo que dicen los otros es fundamental, lo que dicen los pares es fundamental. Entonces, pues condenemos un uso del lenguaje que sea estigmatizante y actitudes estigmatizantes y este tipo de chistes y este tipo de elementos que lo único que hacen es empeorar la situación. A ver, hay que también tener un compromiso. ¿A qué nos podríamos comprometer? Pues a tratar, a pensar desde nuestra familia y educar a nuestros hijos y educar a la gente que tenemos al lado para ser inclusivos, para respetar al otro, para tratar a las personas que tienen un trastorno mental o que tienen sobrepeso y obesidad con dignidad y el respeto que merecen. No etiquetar a la gente. Fulana de tal es fulana de tal. No es la gorda, no es la obesa, no es la maníaca, no es la depresiva. No, porque esto, esto ya es estigma. Abstenernos y tratar de notarlo si lo hemos hecho durante algún tiempo. Pensemos en la gente que tenemos cerca, en nuestros amigos, en las personas que amamos. Pensemos si nos gustaría que alguna vez a un hijo nuestro, a un familiar nuestro lo trataran de esa manera, ¿no? Abstengámonos entonces de utilizar este tipo de imágenes, de narraciones estereotipadas, este lenguaje que describe de manera muy injusta, de manera inexacta a las personas que no son iguales, a las personas que tienen un sobrepeso o una obesidad. Una persona, por ejemplo, con sobrepeso, una persona que presenta una enfermedad como la obesidad, se les tacha de perezosos, glotones, faltos de voluntad, faltos de disciplina y estas críticas hacen un daño muy grande. Lo otro, tendremos que intentemos alentar, apoyar iniciativas educativas
que estén destinadas específicamente a erradicar todos estos prejuicios, ¿sí? ¿Mediante qué? Pues mediante la difusión de lo que yo les decía, conocimientos actuales sobre todas estos temas, estas temáticas, sobre las enfermedades mentales, sobre el sobrepeso y la obesidad, tener claridad en todo este tipo de situaciones nos permite, y profundizar en los temas, nos permite pues tener más criterio a la hora de hablar, ser más compasivos, ser más amables, ser mucho más justos con el otro. Y lo otro que me parece fundamental es el alentar y apoyar todas aquellas iniciativas que están destinadas a prevenir la discriminación de, en todas sus formas, en el lugar de trabajo, en la educación, en los centros de salud, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque existe algo que es maravilloso. Existe una gran variedad de personas. Estas personas, todas las personas tienen una cantidad de valores, de elementos muy importantes que hay que resaltar. Es decir, no nos quedemos en, en, lo, en la ignorancia. No nos quedemos como en eso básico del chiste, de, del ataque al otro. Porque piensen algo. Eh, Así la comunicación, las palabras, lo que nosotros decimos, pensamos que no van a tener un efecto muy grande en los otros. Decimos, pero solamente es un chiste. Pero si no, si solamente quería, pues quería charlar, era charlando lo que yo te dije. Yo no pensé que eso te fuera a afectar tanto. Pero resulta que en personas que son vulnerables, en personas que han sido una y otra vez sometidas al rechazo, a la discriminación, a la falta de apoyo, pues estas palabras apuntalan mucho más, golpean mucho más y llega un momento en que los individuos llegan a quebrarse. Entonces, por una sociedad más inclusiva, por una sociedad que acepte con mucha más tranquilidad las diferencias que tenemos todos los seres humanos, por una sociedad libre de estigmas, ¿sí? Por una sociedad que permita que todas las personas puedan expresar todas sus capacidades. Es una invitación que les hago y créanme que es algo que muchas veces no pensamos y creemos, bueno, yo no caigo en esta situación, pero cada vez que nos reímos de estas caricaturas donde hay unos estereotipos, donde muestran otra vez la situación del loquito que va por la calle o del desvirolado, el que pierde la memoria, el desmemoriado, o la persona que tiene una obesidad y dice, no, esa, la gordita de no sé qué, cuando lo seguimos llevando en nuestra vida diaria y como que no analizamos el contexto y dónde queda el individuo y por qué estamos calificando al individuo por una característica que definitivamente tiene que ver con algo que el individuo no quiere tener. Porque quién quiere de pronto decir, no, es que esta condición mía, esta enfermedad mía, es algo que yo lo obtuve porque a mí se me dio la gana. No, las enfermedades son precisamente alteraciones en el funcionamiento de alguna parte de nuestro cuerpo que lleva a que se presenten unas manifestaciones que en muchos casos son visibles, en otros casos son no tan visibles físicamente, porque en el caso de la obesidad y del sobrepeso, pues las podemos ver, pero en el caso de pronto de la depresión, del trastorno bipolar, del trastorno obsesivo,
es notar cambios en el comportamiento de estas personas. Y estas personas, al sentirse vulnerables, muchas veces ocultan lo que están viviendo, lo que están sintiendo y viven verdaderos infiernos porque no se pueden expresar. Porque muchas veces, como yo les digo, el hecho de decirlo, el hecho de ponerlo a la vista de otros, hace que inmediatamente la idea que se tiene de esa persona, pues como que se distorsione y ya no eres tan válida, ya no eres tan genial. Ah, no, sí, claro, entiendo porque es que porque como tienes esto, entonces aquí los comentarios, las actitudes, el quitarle posibilidades a las personas, obviamente hace que estos trastornos, estas enfermedades empeoren, se genere un mayor sufrimiento en las personas que lo presentan y que la recuperación pues de dichas personas sea más difícil. Me gustaría mucho saber si tienen algunas experiencias para contarme, si en algún momento se han sentido discriminados, si en algún momento se han sentido estigmatizados, porque es muy importante mirar todos los lados del estigma. Y cuando uno adquiere un pensamiento crítico, cuando tú adquieres conocimiento, cuando entiendes qué es lo que pasa, te vuelves mucho más cuidadoso al tratar con el otro. Recuerden, hagámosle a las demás personas lo que nos gustaría que nos hicieran. Es decir, no tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Esto es una cosa que parece muy sencilla, pero muchas veces necesitamos desandar ciertos caminos porque muchas veces nuestros aprendizajes no han sido los más adecuados. Y aquí hay un campo muy importante para evitar el estigma. Hay que empezar en la niñez. Nuestros comentarios con los hijos, la actitud que asumamos frente al diferente, la persona que sufre, la persona que está enferma, esa actitud que asumamos y que están viendo nuestros hijos, que somos modelos para ellos, van a generar en ellos compasión, van a generar bondad, van a generar unas actitudes positivas. Entonces creo que, bueno, este era el tema que traía para el día de hoy. Me parece muy importante que nos sentemos un momentito como analizar acerca del estigma, de estas actitudes y si alguna vez hemos tenido pues como el uso de estos estereotipos, este tipo de manejo con las otras personas, pues que lo analicemos. Todo está en reconocer que algo está pasando para poderlo cambiar. Hay que reconocerlo, hay que tener el interés suficiente en cambiar determinadas actitudes. Hay que enterarse, leer, actualizarse, estar al día en estos temas y yo pienso que esto va a ayudar a que tengamos una mejor sociedad. Bueno, para todas aquellas personas que en algún momento han sido discriminadas, que han sido atacadas por sus características, por su grado de educación, por sus trastornos psiquiátricos, por presentar enfermedades como la obesidad, como eh, aquellos niños que han sido sometidos a bullying, aquellas personas que han sido sometidas al moving laboral, pues les digo que eh, trabajemos en construir dentro de nosotros una fortaleza que tiene que ver con la búsqueda
de herramientas y la búsqueda de ayuda profesional para poder cambiar esta cantidad de pronto de pensamientos negativos, esta cantidad de cogniciones erróneas acerca de nosotros mismos, de nuestra valía, de lo importantes que podemos ser dentro de una sociedad y para que empecemos a desarrollarnos como lo merecemos. Entonces no nos quedemos callados, no nos encerremos, no, no agachemos la cabeza y digamos tengo que aguantármelo porque sí, porque la gente me sanciona, porque la gente me ataca. No, llenémonos de fortaleza y busquemos apoyo profesional, una buena terapia, una buena acompañamiento, un apoyo en un momento determinado, sentir que tienes a alguien incondicional que está al lado tuyo y que te ayuda a ver la verdadera dimensión de lo que tú eres, del valor que tienes, va a ser de mucha utilidad. Bueno, un abrazo muy grande. Espero que este café haya sido, pues, un café reflexivo para ustedes, así como lo es para mí. Y les mando mis mejores deseos para que terminen la semana. Gracias por quedarse conmigo este rato y, bueno, hasta muy pronto. Chao.